Francisco de Goya, una reflexión sobre los límites de la política en la figura del animal. Es bastante curioso mezclar estos dos personajes en una conferencia. Thomas Hobbes es un filósofo que para algunos es el padre de la filosofía política moderna. En cambio, Francisco de Goya es un pintor español que particularmente siempre me ha gustado, siempre he tenido una fascinación por él. Y lo que vengo a presentarles es más bien como una especie de conexión, una especie de asociación que veo entre estos dos autores tan disímiles, un filósofo y un pintor. Sin embargo, la reflexión de Hobbes y la reflexión que voy a hacer sobre Goya y la reflexión que voy a hacer sobre otro autor, que es Aristóteles, es una excusa para hablar sobre el verdadero protagonista de la charla, y es la figura del animal y su relación con la política. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. En 1808, Francisco de Goya inició lo que sería una de sus más sorprendentes obras, una serie de aguafuertes a la que tituló Los desastres de la guerra. En las pinturas presenciamos la visión brutal, fantasmagórica y fabulística por medio de la cual Goya interpretó la lucha de los españoles contra los ejércitos del emperador Napoleón. Decimos brutal y fantasmagórica, pues la serie de 82 aguafuertes representan, como es obvio, imágenes brutales y literalmente descarnadas de la guerra. Cuerpos mutilados, torturas de las más espantosas, asesinatos, cuasi esclavitud, orfandad, violencia ejercida de un hombre contra otro, de un hombre contra una mujer, de una mujer contra un hombre, de un hombre contra un animal sobre otro, o de un animal sobre un hombre. Pásalo. Ahí. No solo Goya retrata los desastres de la guerra, sino el impacto de ese desastre en todos los seres vivientes. Llantos, vómitos en presencia de cadáveres, desesperación, ridiculez y miedo. Decimos fabulística porque en un número considerable de aguafuertes se encuentran retratados animales, y si bien algunos describen la fatalidad que la guerra levanta sobre los animales ordinarios, otras figuras animales son alegóricas y monstruosas. Muchas veces los animales son antropomorfizados, o los hombres aparecen con rasgos bestiales. Hay un licántropo, al parecer, escribiendo un pacto con unos hombres. Un cura gallo que cacarea excitado de espaldas a una audiencia también animal. Un escritor con alas de murciélago en la cabeza. Por el propio estilo de Goya, muchas veces es difícil identificar si la silueta aquella es de un hombre o de una bestia, o de una bestia hombre. Estamos hablando del mismo pintor del Aguafuerte 43, de la serie Los Caprichos, el de la notoria frase, el sueño de la razón produce monstruos. Aparece aquí abajo del aguafuerte de la pintura de Goya. El hombre sentado, durmiendo, rodeado de bestias amorfas, o transformándose él en una bestia amorfa. Lo cierto es que en el último aguafuerte, este que les estoy mencionando, Goya parece mostrarnos lo que sucede cuando abandonamos la razón, cuando dejamos que la razón duerma. Cuando dejamos que ella duerma, se producen alegorías animales, monstruos bestiales, ficciones quiméricas.
Es evidente por los desastres de la guerra que Goya pensaba que la guerra era también un momento donde la razón duerme. Llama nuestra atención uno de los aguafuertes de la serie Los desastres de la guerra. En él se puede ver un gigantesco y monstruoso buitre que es espantado por una turba de campesinos. Es un buitre carnívoro, según reza el título de la obra. Muchos han interpretado que el buitre despiadado y carnívoro es el propio Napoleón, que es espantado por el valiente pueblo español. Al parecer, Goya quiso retratar a Napoleón no como un águila depredadora, tal como aparecía en su escudo personal y él mismo se autorrepresentaba, sino como un ave carroñera, un ave vil y oportunista. Así era el emperador romano, el soberano Napoleón. Así fue representado entre amigos y enemigos por igual, como un animal carnívoro. De todo esto podemos extraer dos conexiones entre política y animalidad. La primera, la representación y la propia autocomprensión de los hombres de poder. Siempre ha estado presente una asociación de estos hombres, de esos estados poderosos, con un animal, en especial con un depredador. Entre más violento y destructor, entre más depredador, entre más carnívoro sea el animal, más similar será a un soberano, a un rey, a un príncipe. El león, el rey de la sabana, el tigre, soberano de la selva. Solo los depredadores son reyes. Las águilas en el aire son las máximas depredadoras de lo alto, son los reyes de las alturas. Este último animal fue durante mucho tiempo el emblema del Imperio Romano. Roma, el imperio de imperios. Germania heredó el águila a partir de finales del siglo IX y el Partido Nacionalsocialista Alemán la asumió como suya y la transformó junto con la cruz esvástica en su Reichsadler oficial. En la actualidad es la representación zoológica del poder de la más poderosa de las naciones, los Estados Unidos de Norteamérica. La segunda conexión puede ser al menos inferida de las reflexiones anteriores. En estas imágenes, tanto las de Goya como las que representan de forma zoológica el poder político, guerra y política parecen unidas de forma esencial. No son dos estados donde uno precede al otro, suprimiéndolo completamente, sino que se entrecruzan y se superponen, haciendo muchas veces imposible hacer una distinción. Hasta el punto que uno puede ver la seriedad de la inversión del principio de Clausewitz hecha por Foucault y afirmar con él que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces recapitulemos hasta aquí, hagamos un resumen. Hay dos principios, dos ideas que yo extraigo de las imágenes de Goya. La primera es que el poder político y el soberano mismo, el príncipe, el rey, es representado siempre como un animal depredador, como una bestia. Y la segunda de las conexiones es que no hay una distinción entre guerra y política, sino que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Siempre que hay política, hay un depredador, hay un ser carnívoro, destructivo, que produce muerte. Y por lo tanto, siempre que hay política, hay dentro de la política un principio interno que es similar al principio de la guerra. ¿Cómo se manifiestan estos dos principios en la filosofía? Si estas dos ideas se sostienen, entonces el hombre como animal político, el hombre como soberano, nunca ha estado lejos del hombre como bestia brutal, como bestia guerrera y destructiva. Como diría Hobbes, el estado político solo puede ser representado como un monstruo, como un leviatán. Precisamente para responder la pregunta inicial de este párrafo, es decir, ¿qué conexión puede haber o cómo se manifiestan estos dos principios en la filosofía? Debemos detenernos en Hobbes, uno de los autores considerados paradigma cuando de los orígenes de la filosofía política moderna se trata. En efecto,
Este autor es uno de los primeros en describir las características constitutivas del Estado moderno a partir de su obra, es el primero en describir las características constitutivas del Estado moderno. A partir de su obra se entiende de qué manera es posible la constitución de un Estado no fundamentado en la gloria divina, sino en la decisión humana y en la obediencia civil. El Estado para Hobbes se opone a lo que él llama el estado de naturaleza, una condición en la cual todos los hombres, no habiendo Estado ni leyes, actúan a semejanza de las bestias, de forma absolutamente individual, arbitraria y violenta en relación con los otros. El estado de naturaleza es aquel en el cual hay un peligro potencial de guerra y violencia permanente de todos sobre todos. Los hombres, por temor a ser víctimas de la violencia y la muerte, deciden pactar y cederle su poder al Estado. La aparición del pacto que funda el Estado es lo único que salva a los seres humanos en estado natural de una muerte segura en manos de sus vecinos. El Estado y su cabeza, el soberano, son entonces revestidos de un poder absoluto con el propósito de instaurar leyes y garantizar su cumplimiento. En estricto sentido es irrelevante cómo llegó al poder el soberano, si por medio de la fuerza o la conquista, o por medio de un acuerdo concertado. Lo importante es si es capaz de proteger a sus súbditos del peligro que supone caer nuevamente en estado de naturaleza. Es por esto que el poder de la soberanía debe ser ilimitado e indivisible, con el propósito de forzar el cumplimiento de la ley y garantizar la paz. Ilimitado e indivisible, al igual que el poder divino, y su principal arma disuasiva es el miedo. Esto es importante. Es el miedo el que hace a los hombres fundar un Estado, y es el miedo el que conserva el orden del Estado. Miedo a diferentes niveles. Miedo de pensar lo que puede causar el desobedecer una ley que dicta el soberano. Miedo a su castigo. Miedo a volver al estado natural donde no hay ningún orden y todos pueden ser presas de su vecino. Es más, los hombres pueden pactar por miedo al soberano mismo, es decir, el soberano puede venir desde fuera e imponerse por la fuerza y el dominio. El propósito del soberano en este sentido es someter a los hombres, mantenerlos a raya. Para hacer una especie de resumen de lo que he dicho de Hobbes, Hobbes cree que el principio del Estado moderno es el tránsito que hay de un estado de caos y desorden, que él llama el estado de naturaleza, a un estado en el que hay un pacto político y se crea un pacto estatal entre los hombres. Los hombres se organizan en un estado, hay un rey, un soberano, que es el que dicta las órdenes, y es el rey y el soberano el que impide que los hombres caigan de nuevo en el desorden del estado de naturaleza. El soberano impide que los hombres recaigan en esa posición primitiva, produciendo miedo. Los hombres son sometidos al miedo del soberano mismo, el miedo que el soberano puede causar, el miedo a desobedecerle, el miedo incluso a volver a ese estado de caos y de guerra natural. Aquí vemos de nuevo esbozadas las conexiones que hemos establecido entre política y animalidad. Recordemos, la primero, que el soberano siempre es representado como un animal o una bestia. Y segundo, que no hay una distinción, por lo menos no una distinción clara, una distinción categórica entre política y guerra. Aquí vemos de nuevo esbozadas las conexiones que hemos establecido entre política y animalidad. Primero, la imagen del soberano como una bestia, un monstruo depredador que mete miedo, que surge del miedo y se conserva por el miedo. Al igual que en Goya, el soberano no es un simple animal, es un monstruo antropomórfico. En efecto, Hobbes utiliza la figura del Leviatán como parte de su descripción del soberano estatal. El Leviatán es efectivamente un monstruo, a veces similar a una ballena, a veces similar a una serpiente o un pez, una especie de híbrido animal entonces. Pero como afirma Hobbes de forma explícita, el Leviatán también es una persona, es lo que Hobbes llama una persona artificial.
El leviatán es por tanto un híbrido, no solo en el sentido de ser varios animales al mismo tiempo, sino también en el sentido en que es un animal y un hombre a la vez. Aún más, el leviatán no solo es un híbrido animal-hombre, sino que también porta en su esencia cierta naturaleza divina. En la tradición judeocristiana, el leviatán es un demonio, un ángel caído entonces. En ese sentido, Hobbes afirma que el leviatán es un dios mortal, al que le debemos obediencia de la misma forma que no le debemos absoluta obediencia, de la misma forma que le debemos absoluta obediencia al Dios inmortal en los cielos. Y aún más, nada en la tierra se compara con su poder. Esa frase, nada en la tierra se compara con su poder, aparece en la portada del Leviatán. Ahí la vemos arriba, en latín. Non est potestas super terram que comparetur ei. Nada en la tierra se compara con su poder. Es una frase que aparece en el libro de Job de la Biblia. Entonces, para Job el soberano es una bestia, y es más, es una bestia divina, es una bestia que tiene un poder infinito. Nada en la tierra se compara con su poder, como el rey de la selva, el león. Nada en la tierra se compara con el poder del león en la selva. La otra conexión que vimos, la relación entre política y guerra, es fácil de evidenciar cuando nos damos cuenta que, al igual que en el estado de guerra permanente, lo que conserva el poder político en el esquema hobbesiano es el miedo. Eso quiere decir que el estado de naturaleza no ha quedado del todo superado en la creación del estado soberano. Todo lo contrario, sigue siendo un principio interno constitutivo y conservador del orden político, en el sentido de que solo puede existir el estado bajo la condición del miedo. Explico eso un poco. Cuando los hombres están en estado de naturaleza, sienten miedo de perder su vida. Entonces, por miedo a perder su vida, fundan un estado. Pero cuando ya están en el estado se conserva por miedo también. Así que en cierto sentido, el principio que los hace pasar del estado de naturaleza al estado es el mismo principio que conserva el estado. Y es un principio que ya se encontraba en el estado de guerra, en el estado de naturaleza, en el estado de guerra permanente. ¿Cuál es? El miedo. Entonces, en cierto sentido, cuando pasamos al pacto, cuando pasamos a la vida política se sostiene por un principio que ya existía antes en el estado de naturaleza, el miedo. Entonces tenemos que entre política y animalidad, o para ser exactos, entre política y bestialidad, parece haber una sutil pero profunda conexión, no solo en el imaginario simbólico de la modernidad, sino en su discurso filosófico político. El poder político es bestial y solo se sostiene por cierta bestialidad interna al mismo. ¿Es posible afirmar que este es un rasgo distintivo del discurso filosófico moderno? Es decir, no un rasgo distintivo de la política en sí misma, sino de una versión de ella, la versión moderna. Efectivamente, cuando comparamos las apreciaciones anteriores con la tradición filosófica, la tradición fundacional de la filosofía occidental, las diferencias empiezan a ser evidentes. Y para esto voy a hablar un poco sobre el que podríamos denominar el padre de la filosofía política occidental, que es Aristóteles. Aunque obviamente antes ya otros autores griegos habían hablado de política, pero es Aristóteles el primero en sistematizar un pensamiento sobre política mismo. En efecto, Aristóteles en el libro primero de la política dice, la cita es un poco larga: de todo esto, dice Aristóteles, es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza y no por azar es un ser inferior o un ser superior al hombre. El que no es social es inferior o superior, es decir, es un animal o es un dios. Como aquel a quien Homero vitupera, sin tribu, sin ley, sin hogar, porque el que es tal por naturaleza es también amante de la guerra, como una pieza aislada en el juego de damas. La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y cualquier animal gregario, es evidente. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano.
y el hombre es el único animal que tiene palabra, pues la voz es el signo del dolor y del placer. Los animales tienen voz, pero no tienen palabra, no tienen lenguaje. Los animales pueden expresar dolor y placer, pero no tienen lenguaje. Pues la voz es el signo del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer, e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales, poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. Resumamos un poco lo que dice Aristóteles. La diferencia entre el hombre y el animal es que el animal tiene voz y el hombre, además de voz, tiene lenguaje. La voz le sirve al animal para expresar el miedo, para expresar el dolor, pero el animal no puede, como el hombre, expresar lo justo y lo injusto. Por eso el verdadero ser político es el hombre, no el animal. El hombre es el ser político por excelencia, el hombre es el único que puede fundar una ciudad y es el único que puede alcanzar la felicidad. Los animales no pueden, porque los animales no pueden tener ellos mismos un bien supremo. Es decir, no pueden fundar una ciudad, no pueden ser felices en el sentido de Aristóteles. Es interesante notar que la definición de hombre como animal social o político en Aristóteles se realiza en el marco de un juego de identidades y de diferencias en relación con la figura del animal. El hombre efectivamente pertenece al reino de lo zoológico, es entonces un animal y comparte con el resto de los animales ciertas características importantes. Como todo animal y como toda planta tiene un alma nutritiva y como cualquier animal posee igualmente un alma sensitiva. Pero es diferente a ellos, tanto a la planta como al animal no humano, en la medida en que tiene lenguaje, aquello que lo hace capaz de manifestar y decidir sobre lo bueno y lo malo. Así el hombre, a diferencia de los demás seres vivientes, puede buscar no solo su bien, sino el bien común, lo que lo lleva a fundar una polis, una ciudad. En la polis, el hombre alcanza su suprema realización como ser vivo por naturaleza político y como ser vivo político por excelencia. El animal, en cambio, podrá ser social en el sentido que lo son, por ejemplo, las abejas o las hormigas, que colaboran entre sí para satisfacer un objetivo común, pero no tienen lenguaje, no tienen logos, y por tanto no reconocen el bien y el mal. No pueden dialogar y decidir juntos. No pueden fundar una ciudad y alcanzar así la suprema felicidad en su seno. Cierto es que algunos animales pueden comunicarse por medio de la voz. Con ella pueden comunicar a otros animales y a nosotros mismos su placer o su dolor, advertir a otros de ciertas cosas. Pero eso es todo. El animal carece de poder de el animal carece de poder de reflexionar sobre la suprema felicidad. No puede reconocer ni comunicar lo justo y lo injusto, no puede alcanzar ni reconocer la suprema virtud de la vida buena. En pocas palabras, el animal es una simple bestia. Y un hombre que es incapaz de vivir en comunidad se transforma en eso, una bestia, o un dios, según Aristóteles. Es posible sostener que en Aristóteles la diferencia entre un animal social y un hombre político es únicamente de grado, pero es claro que tenemos un punto de quiebre con la distinción entre lenguaje y voz, o logos y foné. El hombre no es un animal cualquiera, es el único animal con lenguaje, es el único animal que gracias a la capacidad del lenguaje puede tenerse como un ser naturalmente político en sentido estricto. Volvamos a lo esencial. El hombre es superior a cualquier otro animal en la medida en que es propio de él tener lenguaje. Y el lenguaje lo transforma en un ser político, un ser conocedor del bien común y en últimas de la justicia y la vida feliz. El animal, en cambio, es aquel que no tiene tribu, ni ley, ni hogar. En pocas palabras, una bestia que solo reconoce la fuerza para hacerse valer, que efectivamente siente dolor y placer, pero no es capaz de ser justo o tener relación alguna con la justicia.
Es evidente que esta relación de subordinación y exclusión entre animal y hombre es un rasgo fundamental de lo que Aristóteles entendía por política. No es solo que el hombre sea superior al animal, sino que es superior en la medida en que tiene algo que el animal no tiene: el poder de ser un animal político. Y esto es lo propio del hombre, palabras de Aristóteles, frente a los demás animales: poseer el solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Lo que hemos visto hasta ahora nos podría hacer pensar que hay una diferencia abismal entre el discurso de Hobbes y el discurso de Aristóteles. La diferencia es clara cuando reflexionamos sobre la posición del hombre político frente al animal. Para Hobbes, el hombre político es un animal, es una bestia. Pero para Aristóteles, el hombre político se diferencia completamente del animal. Entonces parecería que hay una distinción muy clara, y parecería que esos principios que nosotros derivamos de Hobbes no valen para Aristóteles. En Aristóteles no hay una identificación del hombre con la bestia, del hombre político con la bestia, y tampoco hay una asociación o una conexión entre la política y la guerra. Al contrario, el hombre es el único capaz de buscar el bien común, es decir, es el único que puede hacer la paz por medio de la vida política. El animal lo único que puede hacer es comunicar su dolor y su placer, y son los que se matan entre sí. Es una bestia. Entonces parecería que en Aristóteles esos principios que derivamos de Hobbes no valen. Sin embargo, lo que yo voy a sostener de ahora en adelante es que esos principios valen incluso en Aristóteles. Pero aquí podemos empezar a reflexionar sobre lo que se encuentra en el fondo no tematizado de la reflexión aristotélica. Pues lo que encontraremos es que la relación entre animalidad y política no es tan puramente exclusiva y dicotómica como parece ser a primera vista. Pese a ser opuestas animalidad y política en Aristóteles, no parece haber forma de entender un término sin su opuesto. Así, tenemos entonces que básicamente desde el inicio de la filosofía, la figura del animal y la caracterización del hombre como ser político se encuentran unidas de una manera esencial. Resumo cuál va a ser el principio argumentativo que me va a permitir afirmar que en Aristóteles están esos dos principios de los que hablé. Cuando Aristóteles define al hombre como ser político, tiene necesariamente que definirlo en contraste con el animal. Aristóteles define al hombre como ser político cuando lo contrasta con el animal. Es decir, Aristóteles no puede suprimir el contraste con el animal. El hombre es político porque se diferencia del animal. Y ese contraste es necesario. Y si ese contraste es necesario, entonces política y animalidad se encuentran igual, esencialmente unidas, porque no se pueden entender una sin la otra. Lo que es propio del hombre, el lenguaje, es aquello que lo diferencia esencialmente del animal. Y es el lenguaje al mismo tiempo lo que transforma este ser vivo singular que somos nosotros en un ser político. Así, el logos y lo político se conectan, pero esa conexión depende de su posición con ese elemento de contraste que es la animalidad. El logos, el lenguaje y lo político son lo que son porque se asocian con el hombre, pero también porque en ese mismo acto diferencian al hombre del animal. Somos lo que somos porque no somos animales. Somos lo que somos porque nos diferenciamos del animal. ¿Será entonces posible definirnos a nosotros mismos en tanto seres políticos humanos sin este juego de exclusión? Si no es posible, entonces la figura del animal no es simplemente lo que está afuera de lo político, sino que es una condición exclusiva interna de nuestra identidad como seres humanos políticos. El asunto es más evidente desde el punto de vista de la definición de hombre
como animal racional o animal con lenguaje, que es una definición del propio Aristóteles. El hombre como zoon logón, como animal racional o animal con lenguaje. Es necesario primero que todo no detenernos en la conclusión de la definición por género y diferencia. Claro, el hombre se define como animal racional y ahí está el animal incluido, como el género, pero la diferencia es que el animal es un ser o un animal que tiene algo diferente a los otros, racional. Con el animal a secas es mucho más profunda, por lo menos en un sentido. Lo que aquí tenemos es una oposición jerárquica que le brinda un sentido estructural a ambos miembros de la oposición, tanto al hombre como al animal mismo. Esta estructura de sentido ordena a ambos miembros desde dos perspectivas por lo menos. La primera, que en un principio es necesario recurrir al animal para definir al ser vivo político. La segunda, que pese a que el hombre es un animal, no es un animal como cualquier otro, es de hecho un animal superior. En efecto, pese a que en la definición de hombre encontramos su determinación como animal, como zoón, está claro que en el discurso aristotélico se apunta a sostener que el hombre es un animal privilegiado. No es cualquier animal, es un animal por naturaleza superior a cualquier otro animal. Y esta caracterización jerárquica es interna a su misma definición. Y aquello que lo hace superior a todos los demás animales es a su vez lo que determina su naturaleza como ser político, racional, lingüístico, características o poderes que le son retiradas al animal en el mismo acto que le son conferidas al hombre. En pocas palabras, nos transformamos en seres políticos porque decimos que el animal no tiene un poder que nosotros sí tenemos. Esa es la manera como conceptualmente se ordena el discurso aristotélico. Nosotros somos superiores a los animales porque somos seres políticos. En cierto sentido, es lo mismo que decir que existe una conexión entre la política y la animalidad, al igual que en Hobbes. No es posible entender la política sin el contraste exclusivo de la animalidad. Obviamente, hay muchas diferencias entre el discurso de Hobbes y el de Aristóteles. ¿Hay alguna diferencia entre estas reflexiones clásicas, fundacionales de la filosofía política occidental y la reflexión moderna sobre la bestia de Hobbes y las irónicas alegóricas de Goya? Por supuesto que existen y son fundamentales. En la política aristotélica había una relación muy estrecha entre lo natural y lo político. En efecto, si bien lo político es un espacio donde se expresa la libertad dialógica del hombre más allá de la necesidad natural, el espacio político solo es posible por algo que en el hombre es a la vez natural y específico, es decir, el lenguaje. Desde ese punto de vista es posible sostener que la dimensión política del hombre en Aristóteles, si bien se coloca un paso más allá de lo natural, entiéndase, más allá de lo animal, no se opone a la naturaleza humana, más bien lo realiza en su plena significación y fin. El hombre para Aristóteles es un ser por naturaleza político. Lo que estoy haciendo yo es tratando de mostrar que entre lo natural y lo político hay una estrecha relación en Aristóteles. Lo que vamos a ver ahora es que en Hobbes lo natural y lo político se encuentran completamente separados, o por lo menos parece que están separados. La filosofía política de Thomas Hobbes, en cambio, propone una relación un tanto diferente entre lo natural y lo político. Esto último, lo político, no realiza de lleno lo natural en el hombre, antes se opone a ello en cierto sentido. El Estado, el Leviatán, el soberano, se propone ir en contra de los instintos naturales que se desatan sin control en el estado de naturaleza. Así Hobbes se opone a la idea de que el hombre ha nacido adaptado a la vida en sociedad y afirma que esta idea propia de Aristóteles es fruto de una visión superficial de la naturaleza humana. En efecto, mientras otros animales pueden vivir juntos sin un poder coercitivo que los mantenga a raya,
Los hombres de forma natural son conflictivos. En ellos crece la envidia y el odio. Si bien es cierto que los hombres, a diferencia de los animales, tienen lenguaje, en ellos es un instrumento más de conflicto que de coincidencia. De esta forma, la buena inteligencia de los hombres no puede surgir por naturaleza, como en Aristóteles, sino por los medios artificiales, entiéndase, no naturales, de un pacto creado entre ellos. Parecería entonces como si la dicotomía entre lo animal natural y lo humano artificial se hiciera mucho más fuerte en el discurso hobbesiano. Sin embargo, en Hobbes también hay algo natural que guía y permite la artificialidad de la política. Esto es las pasiones humanas, en especial, ya lo hemos visto, el miedo. El miedo nos hace pactar, nos hace ceder nuestro poder y le permite al Estado conservarlo. El miedo no es simplemente un asunto accidental a la soberanía dentro del discurso de Hobbes, es consustancial a ella y a la ley que la funda. Hay por tanto algo natural que motiva la aparición de la soberanía, un temor que podríamos llamar animal, un temor que se dirige al animal que hay en cada uno de nosotros y a la bestia encarnada en el soberano. En cambio, el soberano mismo no siente miedo en absoluto. Es un monstruo que causa miedo sin sentirlo él mismo. Como un gran depredador, no hay nada sobre la faz de la tierra que esté más allá de su dominio. Él es nuestro animal superior, el que debe gobernar, el que debe imponerse. Hemos visto que para Aristóteles también el hombre es un animal superior. El hombre aristotélico en esto se asemeja al Leviatán de Hobbes. Es un animal que tiene una capacidad que supuestamente otros no tienen, un poder que lo eleva sobre los demás animales. Las ovejas que debe gobernar y que carecen de lenguaje, de capacidad de decidir sobre lo justo y lo injusto. Ese poder superior en Aristóteles es el lenguaje. En Hobbes, la capacidad de producir miedo. Ahora bien, pese a las diferencias innegables entre los paradigmas políticos clásicos y modernos, a ellos los une el hecho que el animal es visto como una condición necesaria que ordena el discurso desde dentro, desde sus límites internos. La relación se encuentra enraizada en la idea misma de política. Lo político no puede existir sin hacer referencia al animal, lo presupone y a la vez lo excluye. Es su condición de posibilidad, a la vez exclusiva e interna. Si la política es aquello que nos hace diferentes a los animales, es necesario también tener en cuenta que sin la relación aporética, conflictiva, contradictoria entre política y animalidad, no habría política. El animal, por tanto, es una sombra que amenaza con contaminar la pureza de una idea de política fundada en la razón, en el logos, en el reconocimiento de unos actores que se presuponen esencialmente iguales. En efecto, si es tradición afirmar que lo político surge cuando se transita del animal hacia el hombre, debemos ahora reconocer que ese tránsito que va del animal hacia el hombre solo es posible a partir de un acto que ya es de entrada político. Es la paradoja de la autofundamentación en su plena significación práctica. Si esto es así, las alegorías de Goya, sus monstruos, sus bestias violentas y ridículas, sus animales parlantes, burleteros y fanfarrones, deben tomarse como indicios subversivos de algo más que mostrar el lado bestial del hombre político. Deben verse como evidencias del círculo vicioso que se esconde bajo el ropaje de una fundamentación racional pura. El propósito de mostrar esto no sería negar la razón, negar la posibilidad de justicia, ni negar la necesidad de nuestro ser político. Tampoco se trata de afirmar que los orígenes de estos conceptos son meros instintos animales irracionales. Se trata de ser conscientes de sus contradicciones para poder enfrentarlas. Se trata de mostrar que la razón a veces no necesita dormir
para producir monstruos. Aquí termino.